Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Vamos a trabajar en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Cuando estén listos, ustedes me dicen amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se puede poner de pie, por favor. Vamos a leer la Escritura y nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Padre, te doy alabanza, Señor. Gracias por ese nombre perpetuo, Señor, que lo prometiste y hoy lo declaramos con nuestra boca, Señor, que es el nombre poderoso tuyo de Jesucristo. Padre, yo te pido, mi Dios, que coloques esta semilla en el corazón de mis hermanos, que podamos nosotros discernir este mensaje, esta palabra, Padre, y podamos ponerla por obra, Padre, en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén, amén. Puede sentarse, hermano. Filipos era una iglesia que creció en una región al occidente de Macedonia. Esta iglesia tuvo un pastor muy importante que nosotros estudiamos en la palabra de Dios. Este se llama Pablo. Pablo era un pastor dedicado a la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia de Filipos. Él sentía un amor fraternal por ellos, sentía un amor más allá de lo que él podía imaginar, pienso yo. Pablo se esforzó muchísimo por esta iglesia. Esta iglesia le costó sudor, le costó prisiones, y precisamente él estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Filipenses en la prisión. Esa prisión húmeda, esa prisión llena de soledad, de humedad. Le daba a Pablo la oportunidad de no rendirse, sino de seguir adelante. Le daba la oportunidad de poder agarrar un tintero y empezar a escribirle a esta iglesia de Filipenses. ¿Cómo nace esta iglesia en el corazón de Pablo? Precisamente hoy compartíamos esa palabra en la tarde con unos hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 6 en adelante, encontramos nosotros esta historia de Pablo. Mientras Pablo cursaba muchos pueblos, predicando el evangelio, haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo inquietaba y le decía que no siguiera por ese camino. Posiblemente Pablo dudaba si era la voz del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros dudamos cuando Dios nos está hablando? No sabemos discernir su voz. Y el Señor nos deja esta lectura para que entendamos que Pablo no era Superman. Era un hombre como nosotros, de carne y hueso, lleno del Espíritu Santo. Esa era la diferencia. Usted va a poder tener esta misma experiencia que Pablo si usted busca de la presencia del Señor. Pablo caminando y caminando, pasaron 6 pueblos, hasta que el Espíritu Santo le dice que no quiere que predique en Asia. Le aparece una visión de un hombre macedonio, y ese hombre macedonio le está avisando con premura que lo salve. Él en ese momento entiende que es la voz de Dios la que él había escuchado. Y posiblemente en ese caminar caminó mucho, se cansó mucho, se esforzó mucho por predicar la palabra del Señor, pero no era la voluntad de Dios.
Él quería llevarlo a Macedonia a fundar una iglesia que se llama Filipenses. Esta iglesia estaba siendo exhortada por Pablo porque habían ciertos conflictos dentro de ella. Y estos conflictos son los mismos conflictos que nosotros tenemos hoy, de los cuales el Señor, siendo el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, está pendiente de su corazón, está pendiente de mi corazón. Él quiere que nosotros no pasemos a más cuando nosotros estamos fallando en muchas áreas de nuestra vida y no estamos agradando el nombre del Señor. Usted tiene que darse cuenta que Dios quiere que usted le alabe con todo su corazón, con toda libertad, pero con toda santidad. Pablo entendía eso. En el primer capítulo de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, usted puede leer algo muy profundo. Pues ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Muchas veces nosotros tomamos ese versículo y lo aprendemos a la ligera y pensamos que terminó ahí. Pero para que Pablo pudiera decir ese versículo y resumirnos el capítulo 1 en ese versículo, había pasado persecución, prisiones, escasez, rechazo. Había sido llamado hasta por delincuente. Lo habían abandonado muchas veces. No había sido confortable el seguir a Cristo. Pero él sabía que por su nombre, así como había sido perseguido el Señor, así iba a ser perseguido él. Cuando él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, está declarando algo más profundo. Está diciendo que lo que hay dentro de él es el mismo Dios. Es la presencia de Jesús. Es la mente de Cristo y el pensar de Cristo. Muchas veces en los mensajes encontramos esto. ¿Tú quieres tener la mente de Cristo? Y usted inmediatamente levanta la mano y dice, sí, yo la quiero tener. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener la mente de Cristo? Porque al tener la mente de Cristo, usted puede entender a Dios. Usted puede discernir su voz. Usted puede estar seguro que lo que está haciendo en su ministerio lo está haciendo conforme a su voluntad. Usted no solamente no le está dando nada más al pastor de la iglesia que tenga discernimiento por usted, sino que usted está teniendo también esa vocación por buscar ese discernimiento para que eso dé fruto en la iglesia. Amén. Pues Filipenses tiene esa característica. En el capítulo 2 de Filipenses, ese sí que escuchamos en el versículo 1 y 2, es un sí argumentativo. Pablo quería convencerlos a la iglesia de Filipenses. ¿De qué quería convencerlos? De algo que ellos ya poseían, hermanos. De algo que usted ya tiene, hermano. Es el don de Dios. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Porque aquel que recibe el amor de Dios y recibe a su Hijo como su Señor, empieza a desarrollar el don de Dios. La compasión, la misericordia, la bondad, la mansedumbre, el gozo, la fe, y usted empieza ¿a qué? A ser transformado en su mente. Muchos se han preguntado, ¿y cómo voy a renovar mi mente? Como lo dice Romanos capítulo 12, ¿cómo? No me conformo a este siglo. Pues sí, no me conformo, pero no hay esos hábitos espirituales que me ayuden para llegar a eso. No es en vano el que nosotros podamos entender, hermanos, que la oración eficaz, la oración sin cesar es necesaria. No solo en la mañana cuando usted se levanta a orar, sino continua. O sea, usted está trabajando, usted está orando.
Amén. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que hacía el Señor. El Señor se apartaba a orar continuamente, a recibir el mensaje de Dios. Y después Él transmitía lo que Dios le daba. Este sí argumentativo está confrontando a la iglesia. Y el Espíritu Santo nos está confrontando hoy, porque claramente nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, algún efecto entrañable, alguna misericordia, es porque la iglesia esos dones los practicaban, los vivían, y el Señor hacía milagros, prodigios y maravillas dentro de la iglesia en la unidad del Espíritu. Pero ahora Pablo estaba preocupado porque la iglesia había caído ¿en qué? ¿Piensa usted? ¿Lo resumimos en carnalidades? Pero para poder ser un poco más explícito lo podemos resumir en que hay disensión entre nosotros. A veces nos sentimos desplazados por un hermano que Dios levanta para predicar su palabra. Hay celos en su corazón, hay contiendas en su corazón, hay falta de sinceridad en su corazón. Mire, hoy el Señor nos quiere que usted pueda penetrar dentro de usted mismo para poder sanar y poder decir y romper lo que esté estorbando dentro del cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo. Y donde vayamos somos un cuerpo, somos una familia. Sea cual sea la raza, el color, la altura, la anchura del hermano, somos hermanos, somos un cuerpo. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que la iglesia en este último tiempo necesita estar unida y escuchar la reprensión del Señor. La iglesia de Filipenses necesitaba recordar de dónde lo había sacado el Señor. ¿Usted se recuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿Se acuerda? A muchos nos sacó del alcoholismo, ¿cierto? A muchos nos ha sacado del adulterio, de la fornicación. A muchos nos ha sacado de la mentira. Mucho hombre que se cree muy bueno y que no necesita a Dios, entonces cree que está bien. Pero no hay persona en el mundo que no necesite el Salvador. Todos lo necesitamos. Y la iglesia ya no puede estar en conflicto. No puede estar en competencia ministerial. No puede usted estar peleando por lo suyo propio. Tiene que darse cuenta que la obra es de Cristo. Y todo lo que hay en este bonito templo es del Señor. Y aunque usted se ha bolseado y ha dado de todo corazón a la obra del Señor, es del Señor. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros hoy. Pablo quería que fuera completado el gozo en el versículo 2. Y dice, completad mi gozo. En otra versión bíblica encontré este versículo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía. La mente de Cristo y el vivir cristiano es esa renovación de nuestro entendimiento. Yo quiero tener la mente de Cristo, pues seamos como Jesús. Pero nosotros queremos llegar y ser como Jesús por una simple imitación barata, una imitación china. Aparenta ser buena, pero no es buena, se vence, se rompe al mes. Esta imitación de lo que está hablando Pablo aquí, hermanos, es una imitación por medio de la impartición, por medio de la transmisión de la palabra de Dios. Y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en la iglesia es que venimos al templo y venimos sin Biblia. Pensamos que ya lo sabemos todo,
Pensamos que ya la leímos una vez, otra vez, pero pensamos que lo sabemos todo. Y la palabra del Señor es infinita. Necesitamos modelar a Cristo por medio de la impartición del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros guardar aquí y que eso renueve constantemente. Yo le digo, hermano, un cristiano en una semana sin oración, una semana sin la lectura de la palabra, en una semana que usted pasó de un nivel, pero no hacia arriba, sino que hacia abajo. Y no es porque usted está haciendo mal las cosas, simple y sencillamente que el que acepta a Cristo en su corazón necesita estar inyectando, guardando, persistiendo, leyendo, entendiendo, buscando. De otra manera, usted no va a poder renovar su entendimiento. Va a llegar un momento que usted va a estar estancado, hermano. Y es lo que el Señor quiere hablar a aquellas personas que abandonaron su primer amor. ¿Sabe qué es lo que yo he visto en Estados Unidos? Que la iglesia a lo puro, a lo santo, lo han visto común. Común. Ya eso es parte del procedimiento. Ya no necesitamos perfeccionarlo. Pero lo puro y lo santo usted lo tiene de rodillas. Lo puro y lo santo usted lo busca en ayuno. Lo puro y lo santo usted lo obtiene por medio de la palabra. ¿Cómo el joven va a limpiar su camino? Yo le pregunto a usted. La Escritura dice que solamente por la palabra, pastor. No existe otro método. La alabanza que tuvimos hoy, gloriosa, hermosa, llena de la unción del Señor, a muchos ni los toca. Pero la palabra, que es espíritu, sí está puesta para nosotros, para cambiarnos y renovarnos y desatar en nosotros a Cristo. Usted tiene que ver a Jesús en mí. Yo tengo que ver a Jesús en usted. Y todos tenemos que modelar a Cristo. Esa es la imitación por medio de la impartición y por medio de la transmisión del mensaje del Evangelio. Pablo lo sabía, Pablo lo entendía, Pablo necesitaba transmitir que él ya no vivía, sino que era un esclavo de Jesús, era un esclavo de Dios y ya no era él. Todo lo que él era lo había considerado basura. Todo lo que él había alcanzado aquí en la tierra, todos los títulos que él tenía, toda la inteligencia que él poseía, lo consideró inferior por el conocimiento de Dios. ¿Cuánto necesitamos tener el conocimiento de Dios? Esa es la verdadera libertad espiritual. En el versículo 3, voy a refrescarme un poco. En el versículo 3, nos dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El cuerpo de Cristo no puede caminar en esa actitud. El cuerpo y la mente de Cristo debe caminar en la humildad, como lo hizo Cristo. ¿Cuántos de ustedes han orado por las mañanas y le dicen al Espíritu Santo: yo quiero ser manso y humilde como tú? Esa es una oración y una petición diaria que yo tengo con el Señor, porque me conozco, porque sé la debilidad que hay en mí, y la única manera que esa debilidad muera es que el Señor
empiece a vivir en mí. Pablo exhorta a esta iglesia porque en esta iglesia habían contiendas. Lo dice la Escritura. Y si usted va conmigo al capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 2, mire qué es lo que dice ahí. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pero en ese momento ellas no andaban en el amor de Cristo. Habían provocado división en la iglesia. Una se sentía posiblemente desplazada por la otra. Y como dice la Escritura que un poquito de levadura va a leudar toda la masa, Pablo estaba cuidando como un buen pastor a sus ovejas. Aquel buen pastor va a cuidar de sus ovejas y va a estar pendiente de ellas. Y Pablo eso estaba haciendo y estaba escribiéndole a esta iglesia. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en el versículo 4 nos sigue diciendo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una característica de un hijo de Dios que tiene la mente de Cristo y el pensar de Cristo es que ha entendido que desde que recibió a Cristo en su corazón ya no se trata de él, se trata de los demás. Cristo lo hizo por los demás. Usted hace cada mañana, cada vez que usted se levanta, piensa en hacer el bien hacia los demás. Cristo está en usted. El Espíritu Santo vive en usted. Pero usted antes, el viejo hombre lo llevaba a pensar en maldad hacia los demás. Hoy el Espíritu Santo lo lleva a perdonar a los demás, a ser paciente con los demás. Escuche esto, a tolerar a los demás. Y eso es lo que sucede en la iglesia. No nos estamos tolerando unos a otros. El que el Señor hoy me dé la oportunidad de predicar el Evangelio aquí es simplemente una señal de su amor y de su misericordia. De que la iglesia es de Él. De que somos uno en Cristo. De que hay oportunidad siempre. Pablo tuvo conflicto con varios hombres que lo abandonaron porque no eran tan aguerridos como él. Y él les decía, pues quédense porque yo voy. Tenemos diferentes caracteres y necesitamos moldearlos al carácter de Cristo. Mire esto, porque este versículo y esta versión que encuentro yo aquí nos dice que cada uno no busque lo suyo propio, sino el de los demás. Y en esta búsqueda, si usted lee conmigo en Romanos capítulo 15, hermanos, puede buscar en su Biblia, por favor. El poder nosotros entender que necesitamos pensar en los demás, Pablo lo entendía bien en el versículo 15 del 1 al 6. Mire lo que dice la Escritura. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos, como uno de nosotros agrade a su prójimo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿En quién tenemos esperanza, hermanos? En el Cristo de toda esperanza. Jesús es el Cristo de la esperanza, es el Cristo de la gloria, por el cual nosotros esperamos pacientemente su venida. Cada día de nuestra vida, la iglesia está esperando el regreso de su Mesías, de su Salvador. Pero ya no como un cordero, estamos esperando a nuestro Señor como un guerrero, como un poderoso gigante, un rey que viene a establecer juicio sobre la tierra. Hermanos, le damos la gloria al Señor Jesús. Pablo, después de exhortar a la iglesia en esto, nos muestra y nos recuerda qué fue lo que hizo Cristo por usted y por mí, qué fue lo que hizo Cristo por el universo, qué fue lo que hizo Cristo por la creación misma. Él quiere que usted vuelva a depositar eso en usted y no lo olvide nunca jamás. Muchos nos acordamos que Él murió en la cruz por nosotros, pero no estudiamos que Él se humilló de una manera que solo un Dios de amor y de misericordia puede hacerlo. Cuando usted lee el versículo 5 del libro de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza hablando el apóstol Pablo en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dios está hablando que aquel que está sentado a la diestra del Padre, voluntariamente, sin que el Padre le forzara en nada, dijo: yo renuncio a mis privilegios de rey aquí con usted, Señor. Me quito la corona, me quito mis vestiduras púrpuras, las entrego para hacer su voluntad. Siendo Él Dios, hermano, Él se quitó sus privilegios, no renunció a su deidad, renunció a sus privilegios. Yo quiero preguntarle, ¿usted puede renunciar a su privilegio de gerente de la empresa que usted tiene por amor a los demás? ¿Usted puede renunciar a un reinado terrenal aquí? Se mira que no, hermano. Yo no he visto que ni la señora que tiene más de 100 años ha renunciado al reinado de Inglaterra. Esa está aferrada, hermanos. ¿Verdad? ¿Cree usted que puede tener ese sentir que hubo también en Cristo, ese pensar de Cristo, de despojarse, siendo Él un Dios? Y dice la Escritura, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, en el verso 7, tomando forma de siervo. Todavía el Señor empieza a descender, hermanos, de su trono, tomando forma de siervo. Vino y nos lavó nuestros pies. Se nos ha olvidado, hermanos, que el Señor nos dejó a nosotros algo que necesitamos hacer continuamente: lavar nuestros pies. ¿Cuál es nuestro caminar? Nuestro caminar se llena de polvo todos los días, y en aquellos tiempos se llenaba de excremento, de polvo, con lluvia, con todo. Usted puede imaginarse lo que sea ahí, hermanos. Y aún así el Señor vino y se despojó y se hizo siervo por ellos, lavándole los pies. Los discípulos no entendían qué era eso, pero era un proceso que Él estaba llevando hacia una humillación, hermanos, por amor a nosotros. Después el Señor dice la Escritura en el verso 7, hecho semejante a los hombres. Para nosotros no es denigrante porque somos hombres, pero para el Creador, el dueño del universo, el Rey del universo, el primogénito de toda la creación,
al que se le dio el poder de crear todo lo que existe, tenía que encapsularse en un cuerpo como el nuestro, hermano. Tenía que pasar un proceso, hermanos. Y a la iglesia se le ha olvidado eso. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? En el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. La muerte es lo más feo, hermanos, que pudo existir en nuestro tiempo. Nosotros no teníamos que pasar por eso, ni tenía que venir la muerte. Estábamos diseñados y estamos diseñados para vivir eternamente. Ese es el pensar de Dios. Hasta la muerte, hermanos. Tuvo que pasar por esa humillación el Dios Todopoderoso. Y lo peor de todo, y muerte de cruz. Si le queremos agregar algo más, y muerte de cruz. Morir en un madero era lo más denigrante que había en el tiempo, y usted lo sabe. Entonces usted, por los demás, ¿puede hacer ese sacrificio que hizo Cristo? Y usted me va a decir, no, yo no soy Dios. Pero Dios lo hizo un ser espiritual para que usted pueda entenderlo, para que usted pueda modelarlo, para que usted pueda imitarlo, para que usted pueda ganar su galardón para entrar al reino de los cielos. Es necesario, porque si Él lo hizo, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Y lo más sorprendente de todo esto, hermanos, es que el Señor empezó después de esto, ¿a qué? A exaltarlo. Cuando Dios lo exalta, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esta palabra exaltar lo lleva es que le devolvió todos sus honores. Lo colocó en la posición más alta de honor en el universo. El Dios del universo fue colocado otra vez a la diestra del Padre, y esa es la visión que miraba aquel hombre que era apedreado por los judíos, y que el mismo Pablo daba la orden de apedrearlo, y era Esteban. Hermanos míos, ese nombre que le dio el Señor es sobre todo nombre, y ese nombre es un nombre perpetuo por todas las generaciones. Nos habla el Salmo 45 en ello. Todas las generaciones se han dado cuenta que el nombre, sobre todo nombre, que Dios le dio es el nombre de Jesús. Tengamos en cuenta blasfemar del nombre de Jesús. Tengamos en cuenta nosotros no darle la gloria al nombre de Jesús, porque Dios se la dio, Dios lo exaltó, Dios lo elevó al más alto lugar de honor. En el verso 10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Puede ir pasando la alabanza. Para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre de Jesús, cuando el Señor venga de nuevo, esa palabra se va a cumplir nuevamente, hermanos. Porque cuando el Señor fue crucificado, el infierno dobló las rodillas ante Él. Lo que estaba en la tierra dobló las rodillas ante Él. Y todo lo que estaba en el cielo dobló las rodillas ante Él. En el capítulo 5 de Apocalipsis usted puede ver a una multitud y a unos ancianos alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Démosle palmas al Señor. La lengua confiese
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las normas del vivir cristiano, en Efesios capítulo 4, nos llama a que tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que tener un corazón compasivo, un corazón lleno del amor de Él. Pablo, siendo un hombre lógico para explicar las cosas, nos dice que sin el amor de Cristo nosotros no podemos alcanzar nada. Vamos a ir rodando por la vida constantemente sin poder tener la mente de Jesús. Cuando leí estos versos que eran muy difíciles para mí entender y hoy les entiendo, me ha dado la oportunidad el Señor de poder completar algo en conocer cuál es la altura, la anchura y la profundidad de su amor. Es algo infinito, hermanos. Muchos deciden simplemente rechazar a Jesús. Muchos no quieren sufrir por el nombre de Jesús. Muchos no quieren pasar pruebas por el nombre de Jesús. Quieren los beneficios de Jesús. Quieren la salvación eterna. Pero no quieren caminar e imitar como Pablo imitaba a Jesús. La iglesia de Filipenses lo logró. La iglesia de Filipenses entendió el regaño en amor. Porque Dios nos habla así, nos habla suave, en amor. Cuando leemos la Escritura solos nosotros nos damos cuenta que Él es amoroso y bondadoso, que Él no quiere consumirnos, Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y cambiemos nuestra manera de pensar, de vivir, y que pongamos en prioridad primeramente el nombre que es sobre todo nombre, en nuestras vidas, en nuestra familia. Y esa es una decisión muy personal, pero al mismo tiempo es una decisión de dos, cuando somos uno en Cristo y somos un matrimonio. El misterio de Cristo y la iglesia es un misterio que muchos no lo quieren disfrutar, pero es un diseño hermoso que Dios nos ha dado. Ser un matrimonio y reflejar a Cristo es la victoria más grande que puede tener un ser humano. Y hoy cada uno de nosotros, gracias a lo que el Señor hizo, podemos levantar nuestro rostro al cielo, hermanos, todas las mañanas cuando usted sale de su casa y decirle: Señor, tú eres grande y poderoso, me has librado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y has puesto mis pies en una peña firme, en la peña de Oreb, que no para de brotar agua, hermanos. Solo tú puedes cerrar la llave o solo tú puedes abrirla.